¿Quién sabe qué toca para hoy? ¿Quién recuerda? El que se acuerda que lo diga. Habacuc. Y Habacuc es un profeta menor. ¿Por qué es menor? ¿Porque es menos importante que los otros? Por la cantidad de capítulos, lo corto de las cartas, pero todos los profetas tienen igual importancia, porque como ya lo hemos visto varias veces en estos estudios, el profeta es aquel que da un mensaje de parte de Dios. Y un mensaje de parte de Dios siempre es importante. No importa que sea largo, no importa que sea corto. Siempre un mensaje de parte de Dios es sumamente importante para los hombres. Bien, Habacuc, ese profeta que toca hoy. Esta profecía fue escrita, o mejor dicho, Dios se reveló a Habacuc más o menos a final del siglo VII después de Cristo. Más o menos, para que se dé una idea, años 610, 605 antes de Cristo. Más o menos unos 20 años antes de 20, 30 años antes del exilio del Reino del Sur a Babilonia, que ustedes se acordarán cuando vimos al final de Crónicas, cuando vimos en Esdras, en Nehemías, que nos cuentan un poco lo que pasó en ese exilio y lo que pasó después. Habacuc escribe un tiempito antes del exilio, antes de que pase lo que ya a esa altura parecía inevitable. El pueblo está hundido en el pecado, el pueblo estaba cada vez más alejado de Dios, la ley no se guardaba, después lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero ese es el contexto en el que Habacuc escribe. ¿Y a quién le habla Habacuc? ¿A quién profetiza? ¿Profetiza directamente a Habacuc? No. A diferencia de otros profetas, Habacuc no tiene un mensaje hacia tal o cual nación, hacia Israel, hacia Judá, hacia las naciones de los alrededores, sino que una de las particularidades de Habacuc es que él escribe, obviamente, un mensaje para el pueblo de Dios, pero en forma de un diálogo con Dios. Una dinámica como de diálogo en los primeros 2 capítulos, y en el tercer capítulo escribe un salmo, una oración, un himno de confianza, un himno de adoración a Dios. Así que no habla directamente a los pueblos, sino que lo hace, digamos, de forma más bien indirecta, hablando acerca de las temáticas habituales de los libros de los profetas, del pecado que impera entre los hombres, del juicio venidero de Dios, pero también dando una esperanza redentora, una esperanza de la misericordia de Dios. Entonces, Habacuc. No sabemos mucho de Habacuc, por no decir que no sabemos prácticamente nada. No hay otras referencias a él en otros libros de la Biblia, no aparece mencionado en libros históricos ni nada. Sabemos o podemos decir que su nombre tiene algo que ver con la palabra hebrea para abrazar. Algunos dicen que el significado del nombre Habacuc significa el que abraza o el que consuela. No es muy seguro esto, pero de ser así, sería bastante apropiado el nombre de Habacuc con lo que él profetiza. Si bien profetiza mucho juicio,
profetiza una palabra bastante dura de parte de Dios, al final se encuentra el consuelo de parte de Dios, de que restaurará todas las cosas para bien, pero no nos adelantemos. Vamos a meternos un poquito en el libro, en la profecía de Habacuc. Como les decía, se desarrolla en los primeros 2 capítulos como un diálogo entre Habacuc y Dios. Hay un ciclo que se repite 2 veces, que es Habacuc presentando una queja, un lamento ante Dios. Obviamente, cuando decimos queja, entendámoslo que es una queja respetuosa, una queja que entiende quién es Dios y que entiende, por supuesto, quién es Habacuc, que es un mero hombre. Se hace desde el respeto, no desde el cuestionamiento, pero sí con mucho dolor, con mucho lamento de parte de Habacuc. Y después tenemos la respuesta de Dios ante esa queja. Esto se repite 2 veces en los capítulos 1 y 2, como les decía, y vamos a mirar un poquito estas quejas y cómo Dios responde a estas 2 quejas, y así vamos a encontrar de a poco, yendo casi versículo por versículo, el mensaje del profeta Habacuc. ¿Alguien como fuerte que quiera leer Habacuc 1 del 1 al 4? Profecía sobre Nínive. Ay, no, bien aún, chicos. Perdón. Pasa, son tan chiquitos que se van, ¿viste? Por eso son profetas menores. Profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Llamaré a ti, violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencillas y surge el fuego. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Pues el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Si ven estos primeros versículos, encontramos algo muy parecido a lo que vemos en muchos salmos de lamento. Una temática que estamos viendo mucho, dicho sea de paso, los miércoles, con los salmos que venimos estudiando. Miércoles 19 horas, reunión de oración. El que pueda y quiera venir está más que invitado. Es un privilegio poder orar unos por otros y bueno, también escuchar los salmos, que justamente estos salmos que venimos viendo últimamente tienen una temática muy similar y un vocabulario muy parecido al que usa Habacuc ahora, un vocabulario de lamento, donde se pregunta si Dios lo abandonó, donde se pregunta si Dios se olvidó de él, se olvidó de los justos, se olvidó de su pueblo, donde se pregunta por qué tiene que sufrir la iniquidad, el pecado de los hombres. Es muy fuerte lo que siente Habacuc. Ve, como les decía hace un poquito cuando hablábamos del contexto, este pueblo, el mundo en realidad, pero también, sobre todo, el pueblo de Judá, el reino de Judá, que es donde él vivía, y ve el pecado, ve la opresión, ve a los malos asediando a los justos, como dice, ve que ya no hay justicia, que ya no hay cumplimiento de la ley, que la ley de Dios, la palabra de Dios, ha sido completamente abandonada y a nadie le interesa, a nadie le importa. Eso es lo que ve Habacuc. Y en esas circunstancias se lamenta, siente dolor en su corazón, está desesperado y le pregunta a Dios: ¿nos has abandonado? ¿Hasta cuándo voy a pedirte ayuda y no me vas a escuchar? ¿Hasta cuándo voy a gritar violencia? Porque es lo que veía, violencia, y no vendrás a salvarme. Es muy fuerte. Y a veces uno se pregunta si es que Dios lo ha abandonado cuando ve estas cosas, ve el mundo cada vez más en decadencia. Pero bueno, no nos adelantemos, eso lo vamos a hablar un poquito más en detalle hacia el final de este estudio. Pero eso es lo que ve Habacuc. Y por eso clama a Dios por su juicio. Y Dios le responde. Versículos del 5 al 11. Vamos a leer solamente los versículos 5 y 6. Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos,
porque haré una obra en sus días que ustedes no las creerían si alguien se la contara. Porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Dios le responde a Habacuc: yo te voy a decir algo y vos no me vas a creer, pero los caldeos se van a levantar y van a arrasar con el reino. Es algo difícil de creer, no solamente porque Judá era el pueblo de Dios, sino que también porque en la época los caldeos, que más adelante se los conoce en la historia bíblica, en el desarrollo de la historia bíblica como los babilonios, en esa época no eran un pueblo grande, no eran un pueblo fuerte, un imperio, el imperio que después iban a llegar a ser. Eran un pueblo más de la región, pero al poco tiempo, después de que escribe Habacuc, empezarían a crecer en fuerza, en poder, los caldeos, empezarían a ir invadiendo las zonas aledañas, después harían caer al imperio asirio, que era el imperio grande de la época. Y bueno, más adelante, como ya lo vimos en Crónicas, como lo vimos en Esdras, en Nehemías, iban a terminar derrumbando al reino de Judá, iban a terminar invadiendo y llevando cautivo al pueblo de Dios. Y esta es una obra justamente de Dios, que Dios en su soberanía los utilizó para llevar el juicio. Y es lo que le está anunciando Dios a Habacuc. No abandonó a Habacuc, no abandonó a los rectos, a los justos, a los que obedecían a Dios, sino que estaba preparando su juicio. Este pueblo vendría trayendo una ola de destrucción, de juicio, de dolor, de guerra. Después, si leen el libro completo, que les va a llevar unos 20 minutos, después, cuando tengan un tiempo libre, incluso esta misma tarde si quieren, les pongo un desafío de leer la profecía completa. No lleva mucho tiempo, pero vemos cómo describe de una forma bastante cruda cómo este pueblo sería usado por Dios para traer el juicio. Bien, después de esta respuesta de Dios viene una segunda queja de Habacuc. Y es que Habacuc, en los versículos del 1:12 hasta el primer versículo del capítulo 2, no termina de entender cómo es que Dios, que es un Dios santo, un Dios justo, un Dios que no tolera el pecado, cómo Dios, un Dios así como el que describimos, puede utilizar un pueblo malvado, un pueblo pagano, un pueblo idólatra, un pueblo sediento de sangre, un pueblo codicioso, un pueblo opresor, para traer juicio. ¿Cómo un Dios bueno puede usar instrumentos tan malos? No tiene sentido para Habacuc, no lo comprende. Empieza a describir un poco cómo actúan estas naciones conquistadoras, al punto de que hace una referencia muy interesante cuando habla en el versículo 14 y 15, que habla de el versículo 15 que dice a los hombres los arrastra con su red, el pueblo invasor, y los junta en su malla como si estuviera pescando. Y de hecho hay arte de la época, grabados, pinturas, en las que se ve a los reyes invasores justamente de los caldeos, llevando a sus prisioneros de guerra en redes de pesca. Es una imagen muy interesante la que usa Habacuc. Son gente que desprecia a tal punto a los pueblos conquistados, que los tienen como si fueran animales, que los tratan como si fueran pececitos que acaban de pescar. Y estos pueblos que arrasan con todo y que obran tan mal y tan horriblemente, ¿Dios lo va a permitir? ¿No debería Dios también castigarlos a ellos? O sea, está bien, trae el juicio y demás, que es merecido, pero ¿este pueblo es un instrumento de Dios? ¿No debería Dios también castigarlos a ellos? Pregunta Habacuc. Pero dice, de una forma muy sabia, de una forma en la que nosotros deberíamos actuar cuando no entendemos las razones de Dios o el obrar de Dios, en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 1, que te voy a pedir, Joe, si lo puedes leer.
muy bien, Habacuc, aun cuando no entiende todo esto que hablábamos, decide quedarse esperando la respuesta de Dios. Decide escuchar a Dios, estar atento a cuando Dios hable para poder entender. No busca por su cuenta razonar, especular, sino que simplemente dice, voy a esperar a ver qué me dice Dios. Voy a esperar a ver qué me dice Dios. Y en el versículo 2, hasta el final del capítulo 2, viene la respuesta. El Señor me respondió, dice Habacuc 2:2. Y como es de esperarse, en esta respuesta Dios recalca su santidad. Dios le recuerda a Habacuc y le afirma que sigue siendo un Dios santo. Y como tal, aun cuando los utilice a estos caldeos, a estos babilonios, también los castigará. Aunque no sea el tiempo, ese castigo vendrá. No va a tardar, como dice el versículo 3. Vendrá tanto el juicio para el pueblo de Dios como vendrá el juicio para los opresores del pueblo de Dios. Y les dice que a tal pueblo orgulloso caerá, pero, versículo 4, el justo por su fe vivirá. Y ahí encontramos uno de los pasajes centrales de la profecía de Habacuc. El justo por la fe vivirá. No importa que estos babilonios sirvan al propósito de Dios, siguen siendo un pueblo orgulloso, siguen siendo un pueblo impío. Ni siquiera saben que están siendo usados por Dios y mucho menos lo reconocen y mucho menos le agradecen a Dios por la posibilidad de ser utilizados o se rinden ante Él, sino que siguen siendo orgullosos y, como dice más adelante, adoran a su propio poder como si fuera un Dios. Pero justo por la fe vivirá. Lo mismo que se dijo de Abraham en Génesis 15. El justo por la fe vivirá. La vida se encuentra por gracia de Dios. La verdadera vida se recibe por la fe, por gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, como dice Efesios. Pero es algo muy importante, recordar que aún en medio de tanto juicio, en medio de tanto dolor, en medio de Dios teniendo que usar un pueblo pagano y terrible, Dios sigue siendo misericordioso, Dios sigue siendo compasivo, Dios sigue perdonando a aquel que se arrepiente de sus malos caminos. Dios, aún en medio de un pueblo tan caído como era Judá en esa época, que después tendría que ser juzgado, tiene un remanente fiel que será sostenido, incluso durante el asedio de los malos. Pero, así como es un Dios misericordioso, es también un Dios justo y es un Dios que castiga a aquel que no se arrepiente, a aquel que está, incluso que hasta se enorgullece, se gloría de su propia maldad, como nos dice de los babilonios. Y este juicio se presenta en los versículos del 6 al 20 del capítulo 2 en la forma de 5 ayes. Como ustedes recordarán, la expresión ay, cuando encontramos en la palabra ay del que tal cosa, estamos diciendo pobre de esa persona porque será castigada, no habrá misericordia, no habrá paz para esa persona. Es una expresión de reprimenda, de reprensión, es una expresión en la que, como dice muchas veces, es mejor incluso la muerte que sufrir ese castigo en carne viva. Entonces, Dios pronuncia 5 ayes contra estos pueblos invasores, contra estos malvados. ¿Por qué? Porque Dios es justo, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Primer ay, versículos 6 al 8, es contra los que saquean, pero terminarán siendo saqueados. Algo que se nota mucho. No lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, todos estos pasajes, pero algo que se nota mucho en esta sección es como casi este juicio se pronuncia casi en tono de burla, casi como si Dios se burlara de estos hombres que están tan perdidos y tan hundidos en el pecado, que se creen invencibles y se creen eternos y todopoderosos, pero Dios les demuestra que no es así.
Y entonces se nota esta burla, esta ironía, que es también un recurso muy utilizado en la palabra para mostrar la necedad del pecado, para mostrar la maldad de los hombres, para mostrar incluso la justicia y la superioridad de Dios sobre los hombres. Y en esta parte se nota mucho esto. Dice, los que saquean terminarán siendo saqueados. Ciertamente serás despojo para ellos porque tú has despojado a muchas naciones, dice el versículo 7. Fuerte. Dios, podríamos decir, hablando mal y pronto, que les paga con la misma moneda. Segundo hay, versículos del 9 al 11, es contra los que prosperan a expensas de otros, contra los que oprimen, contra los que utilizan a otros para enriquecerse, explotándolos. Tercer hay, contra los tiranos que inútilmente buscan fama, derramando sangre, del versículo 12 al 14. Todo esto es vanidad, dice. ¿Por qué? Porque el único que es poderoso, el único que es eternamente famoso, digamos, por su poder, es nada más y nada menos que Dios. Cuarto hay, contra el trato sádico a los otros pueblos. El pueblo que ha desnudado a otros será desnudado, dicen estos versículos del 15 al 17. Y el quinto hay, contra la necedad de la idolatría a dioses falsos. Y los versículos 18 al 20. Vamos a leer el versículo 19, que es muy fuerte. Hay del que dice al madero, despierta, o a la piedra muda, levántate, hablando de los ídolos que hacían en madera y piedra, justamente. ¿Será esto tu maestro? Mira que está cubierto de oro y de plata, pero no hay aliento alguno en su interior. Pero el Señor, el único Dios verdadero, está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. El único Dios es el Dios que está en su templo, que está en su trono, en los cielos. Y delante de él no hay más que hacer silencio, porque ninguno puede justificarse a sí mismo. Y después de todo esto, después de estas dos quejas de Habacuc y de las dos respuestas de Dios, viene el capítulo 3, que es la oración del profeta Habacuc, que está escrita, si lo ven como dice, en tono de Sigionot, y ven que tiene una estructura muy similar a la de un salmo, porque es lo que es un salmo, es un himno, es una canción de alabanza de Habacuc a Dios, en la que una vez más le pide que haga su obra. Habacuc 3, 2. Esteban, ¿lo podés leer? Muy bien. Vemos que Habacuc rompe en alabanza a Dios y que le dice, escuché todo lo que se dice de ti, aprendí de ti, te conocí y temí, porque es un temor en señal de respeto, claramente. Porque si uno escucha de Dios y cree en lo que se dice de Dios, que es lo que nos dice la palabra, que es verdad, no tiene más que temor. Uno teme a un Dios tan grande, un Dios tan poderoso, un Dios que es tan justo y tan santo. Y le pide que haga su obra, pero también le pide que se acuerde de tener misericordia de aquellos justos, que se acuerde de tener compasión. Y en los versículos del 3 al 15 vemos lo que se conoce como teofanía. ¿Qué es teofanía? Preguntarán. Es, por decirlo de la forma más clara posible, una manifestación visible de Dios. O sea, nos retrata una pintura, digamos, una imagen, en la que con cosas visibles podemos entender un poquito del poder de Dios. Hablamos de un Dios en estos versículos del 3 al 15 del capítulo 3, que es grande, que viene como un gran conquistador, de un Dios que se levanta como el líder de su ejército, como un gran general
de aquellas, mayor que a cualquier historia de guerra o de épica que se pueda conocer, que se levanta para vencer a todas las naciones y que es tan grande que su esplendor cubre los cielos, que su alabanza, que la tierra está llena de su alabanza, que hay rayos que salen de su mano, que delante de él como sus ejércitos va la plaga, que hizo temblar a la tierra, que hizo incluso desmoronarse a los montes, versículo 6, que hizo que las colinas se hundieran a su paso. Es un Dios arrasador, un Dios terrible, un Dios grande, un Dios que se levanta con todo este poder, con todo el poder, porque es todopoderoso, para vencer, para llevar su juicio a las naciones. Toda la creación se somete, a su mando, bajo su mando, para llevar a cabo este juicio. Los ríos, los montes, las aguas, el sol y la luna se detuvieron en su sitio. Todo se detiene y todo colabora con el ejército de Dios. Todo colabora para el juicio de Dios, porque Él es soberano sobre toda su creación. Es un Dios que se levantó, que levantó a su ejército, pensando en esta imagen de la conquista, de la guerra, para, como dice el versículo 13, para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Se levantó para salvar, para liberar por completo de la opresión, para liberarlo del peso del pecado a su pueblo, al pueblo de su ungido, que es, como recordarán, toda la Biblia nos apunta a Cristo y esta, Habacuc, no es la excepción. Es un Dios que se levanta para salvar al pueblo que Cristo compró para sí. Y aunque destruya a los impíos, a los malos y les da el castigo que justamente merecen, salvará a su pueblo, salvará a su ungido. Entonces, en medio de toda esta imagen, Habacuc dice, el versículo 16, oí todo esto y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Es una imagen terrible ante la cual incluso el más valiente de nosotros quedaría completamente aterrado al ver el poder de un Dios tan grande. Pero recordamos que Dios es un Dios compasivo para su pueblo. Y Habacuc, casi contradictoriamente, desdiciendo lo que acaba de decir, dice, tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. ¿Qué sentido tiene esto? El sentido es que espera el juicio de Dios, porque sabe que el juicio de Dios, aun siendo tan terrible y tan doloroso y tan tremendo de ver, tan aterrador incluso, será lo que restaure finalmente todas las cosas. Y entonces Habacuc recuerda que Dios es su gozo, como dice en los versículos finales, que son quizás la parte más conocida de esta profecía. Versículo 17 al 19, lo vamos a leer. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil, y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, y Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. Dios es la fuente del gozo de Habacuc, aún en medio de todas las pruebas, de todos los dolores, aún en medio de este juicio terrible que se ve, Dios es la fortaleza y el gozo de Habacuc. Habacuc encuentra su gozo, se regocija en el Dios que lo salvará y en el Dios que lo fortalece y que lo levanta y lo hace andar como con pies de ciervos ligeramente, que le da vigor a su vida. Este es el Dios en el que Habacuc confía y es el Dios que, a pesar de traer juicio, liberará y salvará a su pueblo.
Entonces, hasta acá con la profecía de Habacuc. Vamos a tener unos pequeños pensamientos finales nomás. Ya terminamos. Hicimos bastante rápido. Al ser un profeta menor, justamente también hacemos más cortas las reflexiones a veces, pero el hecho de que sean cortas no significa que no sean importantes y que no hablen a nuestros corazones. Por lo menos a mi corazón este libro, este profeta ha hablado muchísimo. Y entonces, viendo todo esto, podemos pensar, aun cuando sabemos que lo escribió en el 605, en el siglo 7 antes de Cristo y demás, hay cosas que describe que parece que fueron escritas, no sé, ayer. Porque el mundo está en decadencia, el mal pareciera estar prevaleciendo, pareciera estar ganando, se multiplica, vemos para todos lados opresión, vemos para todos lados idolatría, vemos para todos lados inmoralidad, pecado. En cualquier dirección en la que miremos vamos a ver en este mundo, este mal, un mundo, personas sumidas en el pecado. Todos los días lo vemos con nuestros ojos, lo escuchamos con nuestros oídos, no me van a dejar mentir. Siempre escuchamos o vemos o somos testigos de alguna u otra manera cómo se desarrolla la depravación del hombre que también vimos hace unas semanas en nuestra serie de las doctrinas de la gracia. Es algo casi innegable, casi no, es innegable. Y al ver todo esto, todo este mundo sumido en la maldad, es normal que nos desesperemos, es normal que a veces sintamos como Habacuc que Dios nos abandona a nuestra suerte o que se olvida de nosotros. Y aun cuando, sobre todo cuando tenemos que sufrir todo esto en carne propia, es normal que nos sintamos como Habacuc. Pero así como justamente el profeta, Dios también habla a nuestros corazones y nos recuerda que Él sigue siendo santo, que Él sigue siendo también misericordioso y que Él vendrá como un gran conquistador, vendrá, juzgará la tierra, acabará para siempre con el mal y restaurará todas las cosas. Y aún en toda esa destrucción, Él saldrá, como dice el 3.13, para salvar a su pueblo, a este pueblo que compró su ungido, cargando en la cruz con el pecado de todos sus hijos, cargando con la ira de Dios que nos correspondía. Entonces, aún en medio de tanto dolor, encontramos este consuelo, este abrazo, como haciendo referencia al nombre de Habacuc, que nos da Dios, este abrazo consolador de recordarnos que aunque a veces cuesta, aunque a veces es difícil, tenemos y podemos seguir esperando en un Dios que a su tiempo nos salvará, que a su tiempo restaurará todas las cosas y juzgará para siempre el mal. Este Dios que, como Habacuc, es nuestro gozo y nuestra fortaleza. Hasta acá el estudio de hoy. ¿Les parece si oramos y tenemos unos minutitos para el comienzo del culto? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias y te glorificamos porque tú eres santo, santo, santo. Te agradecemos, Dios, porque tu amor, Señor, nos sostiene, porque podemos encontrar nuestro gozo en ti, aun a pesar de las dificultades, de las pruebas, aun a pesar del sufrimiento en este mundo, dominado por la opresión, dominado por el mal, por el pecado, donde se ha olvidado tu ley, donde no se tiene en cuenta, Señor, lo que tú has dicho. Aún con todo tenemos confianza, Señor, en que tú vendrás, te levantarás, saldrás para salvar a tu pueblo, saldrás para salvar a los que ha comprado tu ungido, el Señor Jesús, en la cruz. Señor, tenemos fe en ti, tenemos fe en que restaurarás todas las cosas, tenemos fe en que estaremos un día, Señor, libres de todo pecado, libres de todo dolor, de toda muerte, de toda enfermedad, de toda tristeza. Y podremos para siempre estar mirándote, Señor, y encontrando de una forma totalmente gloriosa y directa el gozo que solamente tú nos puedes dar. En el nombre de Jesús te damos las gracias por tu grandeza, por tu amor, por tu misericordia, por tu justicia. Y te pedimos que nos sostengas, Señor, durante el resto de este día, Señor, durante nuestro culto.
que podamos alabar tu nombre, que podamos seguir siendo confrontados por tu palabra y que podamos, Señor, disfrutar también de la comunión y del gozo de estar unos con otros, Señor, reunidos en tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.